Hola jóvenes, buen día, bienvenidos a la sesión del día 2 de febrero del 2021. El día de hoy estaremos platicando un poquito sobre los siguientes pasos de su proceso de investigación de mercados. Eh, Justo en días anteriores me estuvieron enviando información bastante relevante sobre sus proyectos. En algunos casos estaba bastante adecuada, bastante correcta. En otros por ahí hay algunos detalles que hay que corregir, pero en términos generales está bien. Quizá donde hay más problemas es respecto al marco teórico. No obstante, en la materia, en este periodo, no vamos a tomar tanta consideración de ese apartado, por lo cual no hay que preocuparse de más. Para continuar el día de hoy, vamos a estar platicando sobre el diseño de la investigación. Ya en clases pasadas hemos visto cómo el proceso de investigación de mercados implica 6 pasos. Estos 6 pasos los hemos estado recorriendo durante las últimas semanas. En primera instancia, definiendo nuestro problema de investigación. En segundo lugar, con los componentes del enfoque del problema de investigación. Entonces, para este punto ya tenemos completos esos primeros 2 pasos. Lo que continúa es el paso número 3, que implican la generación de un diseño de nuestra investigación de mercados. Básicamente estamos hablando de un diseño metodológico y esto implica el determinar cómo vamos a desarrollar la investigación. Hasta este punto ya hemos empezado, sí, en el sentido de buscar información de fuentes secundarias, de revisar fuentes conocidas o identificar información general sobre los temas que estamos tratando. En algunos casos, también identificando el contexto específico en el que se desenvuelve una empresa, revisando su historia, sus antecedentes, etc. Pero a partir de aquí viene la parte importante de la investigación que tiene que ver con la recolección de datos. Entonces, en los siguientes puntos vamos a estar tratando precisamente cómo es que se realiza este diseño de la investigación. Como se los comentaba desde principio de cuatrimestre, la materia normalmente se está o se debería de enfocar en generar un proyecto durante 15 semanas. Sin embargo, solamente tenemos 10 este periodo, por lo cual no vamos a ver a profundidad todas las formas o todos los aspectos relacionados con el diseño de una investigación, sino que nos vamos a enfocar exclusivamente en lo más relevante y en la técnica principal. Ok, vamos a empezar entonces. Primero, es importante mencionar ¿qué es el diseño de la investigación de mercados? Básicamente lo podemos definir de la siguiente manera. Se refiere al esquema para realizar el proyecto de investigación. El esquema. ¿A qué nos referimos con esquema o qué nos referimos con diseño de la investigación? Como ya se los he comentado varias veces, cuando nosotros estamos planteando un proyecto, debemos tener siempre en mente cómo es que lo vamos a estar desarrollando, de manera que tengamos la posibilidad de aplicar las distintas técnicas conforme pasa el tiempo y de esta manera también saber cuánto tiempo es que necesitamos, cuánto dinero necesitamos, cuántas personas necesitamos y demás. Eso debería estar en nuestra cabeza siempre. Sin embargo, también hay ciertas limitaciones que podemos tener conforme avanza el proyecto. Y eso nos hace agregar o quitar cosas a nuestro diseño, a nuestro esquema o a lo que tenemos en mente que queríamos hacer. Se acordarán del caso que les comentaba, por ejemplo, de la crema con colágeno, y en la cual nuestro cliente nos pedía que hiciéramos un estudio a nivel nacional. Eso, el hecho de querer un estudio a nivel nacional, el realizar encuestas a nivel nacional en este caso, es parte del diseño de la investigación. Una vez que se muestran las limitaciones, nos damos cuenta de que no es posible realizar esas encuestas en todo el país. Por tal motivo se modifica el diseño. ¿Okay? Pero en este caso, a eso es a lo que nos referimos, a cómo es que vamos a llevar a cabo la investigación, cuándo, dónde, por qué, quiénes, con qué recursos, etc. En términos generales, eso es.
Nos sirve para especificar los detalles que son necesarios para obtener la información que permita estructurar y resolver o tratar de resolver los problemas. Como ya se los había comentado previamente, la investigación por sí misma no resuelve los problemas, pero sí nos brinda información suficiente para poder determinar formas en que los pudiéramos resolver. Entonces, el diseño de la investigación de mercado nos ayuda a definir cómo es que vamos a realizar la investigación en términos de saber específicamente cuál es la manera en que vamos a recolectar datos, cuál es la manera en que vamos a tener o a obtener la información que necesito para yo poder resolver mi pregunta de problema de decisión administrativa o resolver mi problema de investigación de mercados, que para fines prácticos es lo mismo. Entonces, para eso es que existe el diseño de la investigación de mercados. Tiene 6 componentes, los cuales podemos o tenemos que contemplar. Ojo, no confundir estos componentes con los componentes del enfoque o con los componentes específicos del problema de investigación de mercados. Hay, como se estarán dando cuenta, diferentes partes del proyecto a los cuales le llamamos componentes. Ojo con eso también, no se vayan a confundir. El primer componente nos habla, bueno, los componentes en este caso básicamente se refieren a partes en las que se divide la definición del diseño de la investigación. Podríamos llamarle pasos, pero no le llamamos así porque no necesariamente siguen uno después de otro, sino que se pueden hacer a la par varios de ellos. Tampoco se pueden llamar fases, tampoco se pueden llamar proceso, precisamente por este hecho. Entonces, le llamamos componentes. Y el primero, repito, es diseñar las fases exploratoria, descriptiva o causal de la investigación. Esto es, como su nombre lo indica, el definir cuál es la forma en que vamos a llevar a cabo nuestra investigación. Va a ser con una perspectiva exploratoria, una perspectiva descriptiva o una perspectiva causal. Ustedes ya llevaron metodología de la investigación, entonces deberían estar un poquito familiarizados con estos 3 conceptos. Cuando hablamos de una investigación exploratoria, ¿a qué nos referimos? ¿Te acuerdas tú, por ejemplo, Ezequiel? ¿Qué es una investigación exploratoria? Pues en sí, no, profe, pero yo creo que es donde pues indagamos en las páginas de internet para Ok. buscar la información necesaria. Cuando te digo exploratorio, ¿a qué te viene a la mente? Pues sí, indagar, profundizar en algo. Indagar o profundizar en algo. Sin embargo, no hay que irnos con esa finta. Tal vez nos vamos con esa finta por tratar de dejar de lado la palabra explorar, que para no definir al concepto con la misma palabra con la que fue creado. Pero sí es muy importante en este caso la palabra explorar. Cuando una persona dice que se va a explorar a un campo, a un lugar, a donde sea, ¿qué es lo que hace? ¿Qué significa explorar? ¿Quién me puede decir qué significa explorar en un contexto de campo, por ejemplo? Um, hubo aquí, o bueno, hay aquí alguien que forma parte de Boy Scouts o Girl Scouts. Levanten la mano. Nadie, todavía existen los Boy Scouts, quién sabe. Yo nunca pertenecí, siempre me burlé de ellos, una disculpa, pero ellos son bastante importantes para la sociedad. Bien, hayamos pertenecido o no a los Boy Scouts, todos tenemos una noción básica de qué es explorar. Por ejemplo, René, si yo te dijera, vámonos a explorar el fin de semana, ¿qué me entiendes? Pues sería como ir a, pues a conocer algún nuevo lugar o aunque no sea nuevo, pero simplemente a recorrerlo o ir pues sí, es que no sé cómo explicarlo, pero sí, pues sí, como conocer o ir a ver y pues a pasar el tiempo ahí o cosas así.
Ok, bien, gracias René. Justamente este contexto de la palabra explorar es lo que necesitamos en la investigación exploratoria. El hecho, como nos comentó René, de ir a un lugar a conocer algo nuevo. Como nos decía Ezequiel hace un rato, el hecho de indagar o profundizar en algún tema. Eso es explorar en términos generales. Pero cuando hablamos de investigación exploratoria, nos estamos refiriendo a tratar de llegar a un nuevo tema, a un tema que no ha sido tan indagado, que no ha sido tan estudiado, que no ha sido tan investigado por las personas. Cuando hablamos de un tema así, que no hay mucha información al respecto, yo me estoy metiendo a explorar. ¿Por qué le llamamos explorar? Porque no estamos seguros de qué es lo que vayamos a encontrar ahí, porque vamos apenas a tratar de identificar ciertas relaciones, ciertos constructos, ciertos elementos que van a generar una investigación más adelante. Las investigaciones exploratorias normalmente ocurren en niveles académicos un poquito más elevados, debido precisamente a la complejidad que implica esto. Si yo les pidiera a ustedes en este momento, por ejemplo, que me hablaran sobre cómo es que el capital intelectual tiene un comportamiento positivo respecto a las nociones intraemprendedoras, perdón, de los, no sé, de las empresas del norte de Tamaulipas. ¿Cómo es que el capital intelectual tiene una noción de impacto positivo en los comportamientos intraemprendedores de las empresas de Tamaulipas? Seguramente muchos de ustedes se habrán quedado como que no entiendo qué relaciones tienen esas palabras, porque precisamente el tema que les acabo de mencionar es un tema que no ha sido tan estudiado, que es un tema o es una serie de temas poco estudiados en nuestro contexto y de hecho en el mundo. El capital intelectual no tanto, eso es un tema que estuvo de moda en los últimos 20 años. Pero el comportamiento intraemprendedor sí, y la relación entre ellos dos, eso sí es muy poco estudiado. Ahora quizás 5 estudios en todo el mundo. Entonces, cuando hablamos de temas así, que no han sido tan estudiados, estamos hablando de una investigación exploratoria. Después tenemos un par adicionales, que es la descriptiva y la causal. Estas son mucho más sencillas, estas son mucho más fáciles de entender y también son menos complejas de realizar. Por ejemplo, vamos a ver, Georgina, si yo te dijera que me describieras a tu casa, ¿qué me podrías decir? La fachada de tu casa, nada más. Aguilar, ¿estás por ahí? Y creo que no lo tenemos. Vamos con Vega, misma pregunta. Si yo te pidiera que me describieras la fachada de tu casa, ¿qué me podrías decir? Que es color café con amarillo. Que hay un portón negro por un lado. Ok, bien. Y ya. Y ya. Ok. Vamos a pensar que yo soy un repartidor de X empresa y te va a dejar tu pedido. Entonces me dices, es color tal y tiene un portón. Pero resulta que en tu calle hay 4 casas que cumplen con esas características. No hay nada diferente en tu casa, por ejemplo, ¿es de una planta o de 2 plantas? ¿Tiene una puerta de acceso al inicio o no? ¿Tiene número la casa o tiene manzana y lote? ¿Están a la vista? Etcétera. Estamos hablando de diferentes características que podría tener. Por ejemplo, les describo la fachada de mi casa. Mi casa es un edificio de 2 plantas que es totalmente en color blanco. Tiene un portón color café eléctrico al frente y a un lado hay una puerta de acceso principal color café con barras horizontales.
tiene el número a la vista, que es el número 327, y tiene un buzón color café que está también a la entrada. En la parte superior se puede apreciar claramente una ventana de aproximadamente 1 metro cuadrado que tiene protectores metálicos de aproximadamente 20 centímetros de ancho, color plata. Ahí estamos hablando ya de una caracterización más importante de ese elemento. Ya estamos describiendo con mayor detalle un elemento. Vamos a ver lo que nos dijo Aguilar. Bueno, nada más nos comentó el color. Bien, entonces cuando hacemos una descripción de algo, tenemos que detallar ciertas características. En este caso podríamos hacer algo sencillo, muy sencillo, como nos comenta Aguilar, que describe solamente el color. O como lo que nos dijo Vega, que además del color, hablaba de la existencia de un portón al frente. O podríamos detallar todavía más, como se lo dije yo, integrando otros elementos más claramente. Bueno, eso que hicimos, en este caso, con el ejemplo de una casa, es lo que sucede también con una investigación. Una investigación de tipo descriptiva, lo que va a hacer es, como su nombre lo indica, detallar cuáles son las características principales con las que cuenta una situación, una problemática, un tema o un contexto, de tal forma que tengamos la posibilidad de establecer ciertas diferencias con otros problemas o con otros contextos. En el caso de los hogares, lo que tratamos de hacer es brindar una descripción para que no se confunda con otros hogares. En el tema de investigación, lo que tratamos de hacer es una descripción para que no se confunda con otros contextos. Entonces, una investigación descriptiva lo que hace es plantear cómo es que se encuentra en un momento dado una situación que yo estoy estudiando. Si la situación que yo estoy estudiando tiene que ver con determinar la importancia que tiene el precio para los consumidores, pues yo tengo que describir cuál es la importancia que tiene el precio para los consumidores. Es una descripción. ¿Me explico? La mayoría de las investigaciones que se realizan en nuestros niveles son de tipo descriptiva. Entonces, la mayoría de sus proyectos también lo son, porque están buscando describir una situación, están buscando describir una problemática o están buscando describir cómo es que ocurren ciertas cosas dentro de un contexto dado. La última es la causal. La investigación causal implica el determinar cómo es que una variable impacta en otra variable. Causa, efecto. Causa, efecto. ¿Cómo es que esta causa provoca este efecto? También podemos hacer una analogía al respecto. Digamos que estamos tratando de... vamos a un caso particular. Vamos a imaginar que estamos yendo al doctor. Nos toca, no sé, dentista, ir al dentista un fin de semana. Y vamos en nuestro propio auto al dentista, vamos muy bien, pasamos por la calle 8, damos vuelta por ahí para llegar al consultorio dental y nos estacionamos justo enfrente del consultorio. Todo bien, te bajas, vas al dentista, vas en el trabajo, 1 hora después regresas, ya sales del consultorio y vas a tu carro. Pero cuando llegas a tu carro te das cuenta que en la parte de atrás tiene un golpe súper fuerte. Sin embargo, no hay ningún carro atrás. Volteas hacia adelante de tu carro y tampoco hay nada. Te pones a ver hacia todos lados y no encuentras a nadie. Está solamente tu carro ahí detenido con un golpe muy fuerte en la parte de atrás. ¿Qué es lo que pudo haber pasado? ¿Cuál es la causa de que tu auto tenga un golpe tan fuerte si estaba detenido? Es bastante claro, ¿no? Seguramente alguien llegó, impactó el auto y después se dio la fuga. Entonces, un carro de otra persona o de alguna empresa llegó, le pegó a mi carro por atrás y después se fue sin pagar sus culpas. ¿Ok? Eso suena bastante lógico.
Eso es lo que hacemos con una investigación causal. Identificar cuáles son las causas que provocaron ciertos efectos. ¿Ok? Es lo que tratamos de hacer. Entonces, en este caso, la causa de que se tenga un golpe en la parte trasera del auto, probablemente habrá sido que un carro de otra persona llegó y me impactó por la parte de atrás mientras el auto estaba detenido. Esa sería mi hipótesis. ¿Por qué? Porque puede haber otras causas. Puede ser que en realidad no haya sido una persona o un auto el que me pegó, sino que no sé, vamos a pensar que un camión, una retroexcavadora iba pasando y esa retroexcavadora no midió bien los espacios, entonces no fue que se viniera a estacionar y me pegara, no, simplemente iba transitando normal, no midió bien que mi carro estaba allí, entonces me pegó y se siguió. Puede haber sido también, no sé, que en la parte de atrás se estacionó una camioneta de estas que transportan blocks de concreto y la camioneta como tal no me pegó, pero a la hora de estar bajando los blocks, de repente, pum, se cayeron 50 en la cajuela de mi carro. Y eso fue lo que le pegó. Podría haber sido que, no sé, una exnovia llegó y de repente con un martillo, con un marro, llegó y empezó a golpear la parte trasera del carro por algún motivo. O una persona a la que le caigo mal, llegó e hizo lo mismo. Hombre, mujer, da igual. Entonces, son muchas las posibilidades. Por eso hacemos una investigación, para determinar específicamente cuál fue la causa que provocó ese efecto. Esa es la idea con la investigación causal. Otra forma u otra visión de la investigación causal tiene que ver con cuáles son los efectos que tienen ciertas causas. ¿Ok? Entonces podemos verlo de los dos sentidos. Partimos del hecho de que la investigación causal tiene dos partes, una causa y un efecto. ¿Ok? En este ejemplo del auto veíamos las causas, pero podemos dirigirnos también a los efectos. Vamos a ver, Cindy. Cindy, ¿quieres comentar algo? Tienes la mano levantada. Se me hace que no te escuchamos, Cindy. Porque veía tu micrófono prendido, pero no me escuchaba nada. Entonces, chécale, por favor. Ahorita si crees que ya está arreglado, nos puedes comentar o puedes escribir en el chat. Bien, entonces, o nos enfocamos en las causas o en los efectos. En este caso, en este ejemplo del auto, nos enfocamos en las causas, pero también podríamos enfocarnos en los efectos. Podríamos decir, como un ejemplo, siguiendo con el mismo caso, que nosotros somos las personas que llegamos e impactamos al coche de enfrente sin querer. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que va a provocar? ¿O cuál es el efecto que tendrá mi acción? Tengo que empezar a investigar o a saber qué posibles efectos podría tener. Entonces, ¿cuál es el impacto que tendrá, o mejor dicho, cuál es el efecto que tendrá el golpe que yo le di al auto de enfrente? Es lo que tengo que determinar. Puede ser que me lo cobran a mí, puede ser que tengan que hablarle al seguro, pero quizá yo no tengo seguro, puede ser que una vez que salga el dueño y yo esté ahí para hacerme cargo del asunto, el dueño se enoje mucho y me empiece a golpear, puede ser que no lo haga y se porte tranquilo y buena onda, puede ser que le tenga que pagar en efectivo, puede ser que complete o que no complete el pago, puede ser que le tengan que hablar a una persona adicional para que me ayude a pagarle, puede ser que tengan que hablar con ciertas personas. Hay muchas posibilidades de efectos que podríamos tener. En este caso es lo que hay que hacer, enfocarnos en esos dos puntos, en las causas o en los efectos. ¿Ok? Obviamente, en esa situación en específico, es bastante complicado hacer toda una investigación en 5 minutos. Solamente se pensará,
Sin embargo, dentro de nuestros proyectos sí existen maneras en que podemos desarrollar investigaciones. ¿Cuál es la causa que provocó esto? ¿Cuál es el efecto que provocó esto otro? ¿Cuál es la causa por la cual las personas ya no vienen a mi empresa? ¿Qué efecto tendría que yo modificara los precios de mi organización? ¿Ok? Entonces estamos hablando de que también muchas investigaciones que estamos planteando pueden llegar a ser causales. Entonces, resumiendo, las investigaciones que estamos realizando nosotros en esta materia pueden ser de tres tipos: exploratoria, descriptiva o causal. Exploratoria definitivamente no va a ser con ninguno de ustedes. No existe ninguno que tenga una investigación exploratoria. Implicaría aspectos muy novedosos, implicaría aspectos muy diferentes. Entonces, no. Lo que sucede entonces es que algunas de sus investigaciones solamente buscan describir un problema, mientras que otras de sus investigaciones buscan definir causas o efectos. En este caso serían causales. ¿Ok? Entonces, vamos a ir planteando desde este momento, vayan pensando qué tipo de investigación son ustedes. Eso es lo primero que tenemos que definir. Mi investigación es exploratoria, descriptiva o causal. Ya tienen un contexto más amplio para decidirlo. Después pasamos al componente número 2. El componente número 2 implica el definir la información que se necesita. Por ejemplo, vamos a el proyecto de... ¿Qué será bueno? A ver, Mariana, recuérdame cuál es el proyecto con el que estás trabajando. Es con el de pixeleados. Ok, con Pixeleados. ¿Qué información necesita Pixeleados para poder tener su investigación lista? ¿Qué información necesitan conseguir? Pues era sobre un emprendimiento y pues el lugar es acerca de centros de entretenimiento. Entonces yo considero que debemos analizar bien como si se llega a dar una apertura en un futuro, o no sé cómo decirlo, necesitamos analizar bien pues, o sea, nuestra demás competencia para ver también pues si nos va a ir bien a nosotros. Ok. Entonces, en este caso, en ese proyecto en particular, lo que queremos saber es si nos va a ir bien o no. Para eso requerimos cierta información. Información, como nos comentaba Mariana, respecto a la competencia que existe. Información también sobre la demanda que pudiera existir. Información sobre gustos y preferencias de esa posible demanda. Información sobre la industria en la cual se desarrolla ese tipo de proyectos. Información referente a snacks que le gusta a la gente. Información sobre segmentos de mercado en particular a los cuales estaría dirigido el proyecto, información sobre perfiles psicológicos de las personas, información sobre proveedores de videojuegos, información sobre instalaciones de luz, información sobre instalaciones de agua, información sobre posibles lugares de renta, etcétera, etcétera, etcétera. Es una gran cantidad de información que se necesita para poder desarrollar un proyecto de emprendimiento. ¿Estamos de acuerdo? En este caso particular, ese proyecto de emprendimiento se enfoca particularmente en una investigación de mercado orientada hacia la determinación de la demanda. También es mucha la información que se requiere, como las que les comenté al principio. A eso nos referimos en ese segundo aspecto. ¿Cuál es la información que mi proyecto necesita para ser desarrollado? Y cada uno de ustedes tiene información ya predefinida. ¿Dónde? En sus problemas de decisión administrativa, en sus problemas de investigación de mercado, en sus componentes específicos de problemas de investigación de mercado, en sus preguntas de investigación, en sus hipótesis. Una vez que revisan todo esto, es más, con solamente ver las hipótesis, ya se darán cuenta cuál es la información que necesitan recolectar. ¿Ok? Si mi hipótesis dice, la Coca-Cola es el refresco que más prefieren las personas en Ciudad Victoria. Esa es mi hipótesis. Entonces, lo que yo voy a hacer es preguntarle a las personas si ese refresco es el que más prefieren o no. ¿Ok? Entonces, ¿qué información necesito? Necesito saber los gustos de refresco de los habitantes de esta ciudad. ¿Me explico? Repito,
Eso de qué información necesito, ustedes ya lo saben, solamente es necesario que lo aterricen un poquito a partir de lo que ya hemos trabajado. El tercer componente nos habla sobre especificar cuáles van a ser los métodos que estaremos utilizando en primera instancia sobre medición y escalamiento. Y esto particularmente en el sentido de establecer qué técnicas de investigación de mercado estaremos llevando a cabo. Por ahí tenemos una mano levantada. No alcanzo a ver quién era Yelanesi, me parece. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? No, profe, disculpe que se me aplanó. Ok. Bien, seguimos entonces. Estas técnicas o estas estrategias que estaremos utilizando tanto para la medición como para el escalamiento vienen a ser las maneras en las cuales vamos a estar recolectando los datos. En algunos casos va a ser a través del uso de cuestionarios, en la mayoría, de hecho en todos en este caso, pero también existen otras técnicas de medición o de escalamiento. Podemos medir a través de perspectivas que podemos involucrar dentro de una encuesta, pero también podemos medir los resultados a través de una entrevista. Podemos medir a través de las expresiones faciales de las personas, a través de observar y demás elementos. Entonces hay que especificar esto, que repito, en la mayoría de los casos van a ser encuestas, es decir, vamos a construir cuestionarios. Que precisamente viene a ser el apartado número 4, construir y hacer la prueba piloto de un cuestionario para recolectar los datos. Una prueba piloto en este caso, ¿a qué nos referimos con prueba piloto? ¿Se acuerdan qué es una prueba piloto? Vamos a ver, Linda, ¿te acuerdas qué es una prueba piloto? No recuerdo bien, pero creo que es como pues algo que se pone en práctica en un experimento, pues para así considerar pues posibilidades que puedan servir en el futuro dentro de eso que se está en prueba. Sí, básicamente sería eso. Una prueba piloto se refiere a ejecutar la forma de recolectar los datos, pero con una muestra pequeña. ¿A qué nos referimos? Vamos a pensar que lo que nosotros vamos a hacer en nuestra investigación o la forma en que queremos recolectar los datos es mediante encuestas. Entonces, una prueba piloto implica que apliques esas encuestas, pero en lugar de hacerlo a 500 personas, se las aplique solamente a 20, o a 30, o a 50, o a 100. Es decir, una cantidad menor de personas va a responder esa encuesta en primera instancia. ¿Para qué necesitamos una prueba piloto? ¿Por qué hacemos una prueba piloto? Porque lo que tratamos de hacer es identificar si nuestro cuestionario es adecuado o no. Tenemos que investigar si nuestro cuestionario tiene áreas que podemos mejorar o no. Tenemos que revisar si nuestro cuestionario necesita mayor cantidad de información o es suficiente así como está. ¿Explico? Por ejemplo, vamos a pensar que dentro de nuestra investigación, a mí me interesa saber cuáles son los gustos y preferencias de las personas respecto al consumo de refrescos. Y en este sentido, yo quiero saber o yo quiero preguntar específicamente cuál es el refresco que más te gusta. ¿Ok? Sin embargo, yo aplico mi encuesta o estructuro mi cuestionario, mejor dicho, de la siguiente manera. Tengo una pregunta que dice, selecciona de la lista de abajo cuál es el refresco que más te gusta. ¿Ok? Selecciona de la lista de abajo cuál es el refresco que más te gusta. Y en esa lista aparecen 5 refrescos solamente. Aparece Coca-Cola regular, aparece Pepsi regular, aparece Squeeze de hierro, aparece Fanta y aparece Sprite. Esos 5 refrescos. Y tú tienes que seleccionar cuál es el que más te gusta de esos 5.
Vamos a suponer que dices Fanta. Fanta es el refresco que más me gusta. Entonces, tomando eso en consideración, yo podría tener como conclusión de mi investigación que la Fanta es el refresco favorito de todos los ciudadanos de Victoria. No, por dos razones. Uno, porque solamente es una persona la que respondió. Y dos, porque no tengo suficientes opciones. Entonces, vamos a pensar que este cuestionario se lo aplico a 10 personas. Y de las 10 personas, 6 me dicen Fanta, 3 me dicen Coca y 1 me dice, no sé, Pepsi. ¿Con eso yo tengo datos suficientes? No. Pero aún así, si me está saliendo algo tan raro como una Fanta que se convierte en el refresco que más le gusta a la gente encuestada, siento que existe algo raro. ¿Por qué no aparecen más de Coca? ¿Por qué no aparecen más de Pepsi o de alguno de los otros? Para empezar por el hecho de que tú le diste estas opciones. Entonces, si en realidad a las personas les gustaba más, por ejemplo, un Dr. Pepper, o les gustaba más no sé, una squeeze de manzana o una manzanita sol o lo que sea, no tienen dónde ponerlo, solamente diste estas 5 opciones. Si a la persona que encuestaste no le gusta el refresco, no tiene dónde ponerlo. Si a la persona que encuestaste le gusta la Coca, pero la Coca Light, no la Coca regular, no tiene dónde ponerlo. Entonces, precisamente en la prueba piloto nos damos cuenta de eso. Aplicamos las encuestas, pero también tenemos la posibilidad de preguntarle a las personas si considera que alguna de las encuestas, alguna de las preguntas o respuestas podría ser modificada. En este caso está claramente hecho. ¿Cómo podríamos modificar esta pregunta para que sea mejor? Levanta la mano. ¿Cómo podríamos modificar esta pregunta para que esté mejor hecha o mejor aplicada? ¿Nadie? La pregunta dice, selecciona de la lista de abajo tu refresco favorito. Y la lista tiene solamente 5 opciones. ¿Cómo la podríamos modificar para que esté mejor? Carla. Luz. Que en lugar de que diga seleccionar, simplemente la persona, o sea, la pregunta está abierta para que la persona pueda escribir lo que prefiera. Muy bien, esa sería la forma más lógica de hacer la pregunta. Menciona cuál es el nombre de tu refresco favorito. Punto. No necesitamos poner todo un listado. En ocasiones también me comentan, no, profe, lo que hay que hacer es poner un listado de todos los refrescos, lo cual sería una lista de 50, 60, 80 aspectos diferentes. No, profe, ya sé, podemos poner una lista de 5 y al final ponemos una respuesta que diga otro. Sí podríamos hacer eso, sin embargo, estaríamos sesgando un poquito la investigación porque la persona va a preferir marcar una tachita que escribir. Entonces no conviene tanto tampoco. Lo correcto sería quitar las opciones y dejar abierta la pregunta para que la persona responda lo que quiera. Exactamente, gracias, Cruz. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en primera instancia, aplicar una prueba piloto para identificar cuáles son los errores que podríamos tener en nuestro cuestionario y corregirlos ya cuando se aplique el cuestionario real. En la gran mayoría de los casos que se aplican pruebas piloto hay modificaciones. Quizá en 9 de cada 10 va a haber modificaciones. Por ende, es sumamente importante que se realicen las pruebas piloto. En otros casos, la prueba piloto va a quedar igual cuando se haga la aplicación final y pues eso sería mucho más fácil para todos. Importante también mencionar, durante este periodo vamos a hacer encuestas, vamos a aplicar cuestionarios en línea solamente. Pero este paso 4 también se puede aplicar con otros tipos de forma de recolección de datos. Por ejemplo, podríamos recolectar datos a manera de encuestas, de entrevistas. La diferencia entre encuestas y entrevistas es que en una encuesta tú tienes las preguntas ya hechas y la persona va a responder esas 10, 15 preguntas y punto.
Mientras que una entrevista es más una charla, una conversación con la persona para identificar aspectos más cualitativos de un tema. Vas a buscar información en términos generales. Entonces, también podrías aplicar entrevistas piloto. Cuando tú haces una entrevista, no tienes estructuradas todas tus preguntas, sino que vas agregando temas sobre los cuales vas a estar hablando. Imaginemos, por ejemplo, que vamos a hacer una entrevista hacia, no sé, figuras del rock mexicano. Porque estamos tratando de investigar cuál es el origen de que a las personas les guste convertirse en músicos de rock. ¿Por qué motivos o cuáles son las causas de que las personas prefieran este género musical? Entonces, yo estructuro una entrevista en la cual hablo de diversos temas. Hablo, por ejemplo, de, no sé, cuál es tu principal influencia. Hablo, por ejemplo, de cuál es el primer disco que compraste. Y hablo sobre qué música escuchaban en tu casa cuando eras niño. Pero cuando hago mi entrevista piloto, que podría ser con solamente una o dos personas, me doy cuenta que en la plática resultan otros temas muy interesantes, como el hecho de que a esas personas nadie les enseñó cómo tocar un instrumento, aprendieron por ellos mismos, o que esas personas asistieron a la escuela o no asistieron a una escuela de música, uno sí y la otra no. Entonces, podría agregar esos temas dentro de mi cuestionario. Por ejemplo, cómo aprendiste a tocar un instrumento y fuiste a la escuela de música o no. Ojo, de mi cuestionario de entrevista, no mi cuestionario de encuesta. Entonces, ya tengo esos dos temas agregados que podrían ser interesantes. Y ya podría crear algún tipo de correlación en el hecho de que la mayoría de la gente que está en la industria del rock en México no asistió formalmente a una escuela de música. O las personas que tocan rock en español, en su mayoría aprendieron a tocar el instrumento que tocan de forma autónoma. Entonces, ahí podríamos ir agregando o quitando temas. Quizá cuál es el primer disco que compraste. A las entrevistas piloto que hice, no se acordó nadie de ese primer disco. Entonces, pues bueno, ese tema no es relevante porque nadie me va a responder, entonces lo quito. ¿Me explico? Entonces, también con entrevistas se puede hacer prueba piloto, también podemos hacer pruebas piloto de observación, podemos hacer pruebas piloto de grupos focales, podemos hacer pruebas piloto de lo que sea. En este caso lo vamos a hacer pruebas de cuestionarios. Bien, entonces hasta ahorita llevamos 4 pasos, vamos al quinto, el quinto componente. Hay que especificar la forma en que vamos a hacer la muestra y vamos a segmentarla o a dividirla. La muestra que viene a ser el grupo de personas el cual va a ser partícipe de nuestra investigación. Tenemos una población total a la cual le llamamos universo. Y ese universo lo vamos a tener que segmentar hasta llegar a una población de muestra. Esa población de muestra tiene que ser coherente con el segmento de mercado al que nos dirigimos y tiene también que tratar de ser una muestra preferentemente estadística. Es decir, vamos a hacer por ahí un par de cálculos para identificar cuántas personas deberían de responder mi cuestionario para poder saber que esa información es más aplicable a la vida real o no. Como lo decíamos hace un rato, puede ser que yo aplique mi encuesta de cuál es el refresco que más te gusta solamente a las 4 personas que viven en mi casa. Y de esas 4 personas, 3 dijeron Fanta y 1 dijo que no toma refresco. Entonces yo no podría decir, en Ciudad Victoria, al 75% de las personas les gusta tomar Fanta y el 25% prefieren no tomar refrescos. No podría generalizarlo así. Para eso tengo que tener una muestra estadística preferentemente. Normalmente cuando hablamos de universos grandes, las muestras estadísticas se conforman de por lo menos 385 encuestas.
Vamos a tratar de llegar a un número que se acerque a eso. Muy probablemente no vamos a llegar a esa cantidad, pero vamos a hacer lo posible por tener la mayor cantidad de encuestas en nuestro proyecto. Finalmente, hay que desarrollar un plan para analizar los datos, es decir, nuestro diseño debe de incluir cómo es que los vamos a recolectar, pero también cómo es que los vamos a analizar, en qué momento, con qué programa, etc. Seguramente muchos de ustedes durante metodología de la investigación utilizaron SPSS. Levanten la mano, por favor. ¿Cuántos de ustedes utilizaron la aplicación o el software estadístico SPSS? Ok. Estoy pensando que existe la problemática porque seguramente llevaron metodología de la investigación hace 1 o 2 cuatris, ya estábamos a distancia, entonces no todos tienen este software. A ver, hay algunos que dicen que sí. Por ejemplo, Saldierna, ¿con quién utilizaron SPSS? Bueno, en mi caso estuve trabajando con la maestra Daniela. Ok. ¿Pero cómo lo hicieron? Bueno, ¿Ella les pasó el software o utilizaron la versión de prueba o cómo fue? pues sí, fue el de prueba porque se puede por un mes nada más. Correcto. Ok, gracias, Saldierna. Sí, precisamente tenemos ese detalle. Bueno, en todo caso, los que trabajaron con la maestra Daniela seguramente habrán utilizado SPSS, así como Saldierna en su versión de prueba o en alguna versión pirata que por ahí les podrían haber pasado también. Lo cual no es lo ideal. Lo ideal es que tuviéramos la posibilidad de utilizar el software completo para que no tener ningún tipo de corte de datos ni tampoco de tiempos. Para esta ocasión no vamos a utilizar SPSS para evitar problemas de este tipo. Vamos a utilizar algo más sencillo. Vamos a utilizar hojas de cálculo, ya sea en Excel o sea en hojas de cálculo de Google, pero vamos a hacerlo ahí. Es un poquito más complicado el determinar ciertas relaciones o el determinar ciertos datos, pero es más factible de que todos lo puedan utilizar. Entonces nos vamos a ir por Excel o por hojas de cálculo de Google para que sea más sencillo la obtención de datos. En todo caso, nos facilita también por el hecho de enviar la información a una hoja de cálculo. Ya lo estaremos viendo un poquito más adelante. Pero también por la manera en que vamos a estar recolectando. Pero bueno, ya lo comentaremos un poquito más adelante en la materia. Antes de empezar ahora sí a diseñar nuestra investigación, tenemos que concentrarnos en dos tipos de clasificación de investigación de mercado respecto a su diseño. Hay investigaciones, como les decía hace un rato, que son exploratorias y hay investigaciones que son concluyentes. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Los de hace rato hablamos exploratorias, descriptivas y causales, pero acá hablamos de cómo es que se clasifican los diseños. Hay diseños exploratorios y diseños concluyentes. Como lo planteamos hace un momento, las investigaciones de diseño exploratorio vienen a ser aquellas que se orientan a encontrar nueva información. Es decir, cosas que no existían antes, cosas que no hay información sobre el tema, cosas que los otros investigadores no se habían puesto a pensar. Son cosas totalmente nuevas. Por eso, no llegan a ninguna conclusión real, solamente muestran el panorama de la existencia de algo nuevo. Digamos, por ejemplo, que que un biólogo marino, encuentra la forma de, no sé, viajar a cierta profundidad a la cual la humanidad nunca ha llegado. Y cuando llega muy profundo se encuentra con un espécimen de no sé, de un tipo de pez bastante extraña. Es un pez totalmente nuevo que nadie conocía porque vive muy profundo dentro del agua. Entonces lo toma una muestra, saca y hace su informe.
ese informe no va a llegar a ninguna conclusión. Es decir, dentro de su informe va a plantear la existencia de este nuevo espécimen que cuenta con ciertas características, que es así, 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 así. Pero no brinda ninguna conclusión en el sentido de plantear, por ejemplo, cuál es su hábito alimenticio, o no habla tampoco sobre dentro de qué parte de la cadena alimenticia se encuentra. No va a plantear tampoco, por ejemplo, cuál es su periodo de vida. No va a plantear ningún aspecto concluyente. Solamente va a poner información que encontró y listo. ¿Me explico? Imaginemos un caso más sencillo, quizá, que nosotros viajamos a una sierra que no es muy explorada, viajamos, hacemos una exploración en este sentido, y nos encontramos con una planta que está rara, una planta que nunca habíamos visto. Resulta que esa planta nunca se había visto en la historia, somos los primeros que la encontramos. Va a suceder exactamente lo mismo. Esa planta la vamos a describir y listo, pero no vamos a llegar a ninguna conclusión. Vamos a pasar ahora a un tema que nos corresponde un poquito más a nosotros. Pensemos que dentro de la investigación que les decía hace un rato sobre la existencia del intraemprendimiento en las empresas del norte de Tamaulipas y su relación existente con el capital intelectual, particularmente el capital estructural, yo encuentro que existe un componente adicional que no tiene que ver con esta relación, sino que simplemente está allí, como lo puede ser la propiedad intelectual. Que la propiedad intelectual viene a ser un punto en el cual se concentran tanto la parte de capital intelectual como la parte de el intraemprendimiento. Sería un tema que no se ha estudiado, un tema que no se ha explorado. Simplemente lo que voy a hacer es escribirlo y listo. No llegué a ninguna conclusión. La conclusión a la que yo quería llegar es cómo es el impacto entre capital intelectual e intraemprendimiento. Pero no llegué a eso, simplemente encontré un tema diferente, un tema nuevo. En cambio, cuando hablamos de una investigación concluyente, ahí sí tratamos de llegar a resultados más concretos. Una investigación concluyente tiene un enfoque claro de qué es lo que quiere conseguir. Una investigación exploratoria nos dice, voy a estudiar esto nuevo, punto. De hecho, en las investigaciones exploratorias muy difícilmente se generan hipótesis, ni preguntas de investigación, ni nada. Simplemente voy a revisar a ver qué encuentro. Mientras que la concluyente sí trata de definir de manera concreta cuáles son los resultados que se desean obtener. Deseo saber si la coca realmente es el refresco que más consumen las personas. Deseo saber si realmente el cambio de precios va a impactar en el número de ventas que yo tenga diario. Quiero saber si las personas están interesadas en comprar en esta nueva tienda de abarrotes. Quiero saber si funcionaría una empresa textil dentro de la ciudad. ¿Ok? Quiero llegar a esas conclusiones. Entonces, podemos irnos por uno u otro. Como se los comentaba hace rato, las investigaciones de todos en este caso van a ser concluyentes. Ahora bien, este diseño metodológico, una vez que ya definimos si es exploratorio o concluyente, lo debemos dividir en más apartados. Debemos plantear cuál es el alcance de la investigación, el enfoque, el diseño y cuáles van a ser las técnicas que se estarán utilizando. De manera que tengamos una percepción más clara de la forma en que vamos a generar la investigación como tal. Esto lo vamos a ver a continuación en este pequeño gráfico. Primero, el diseño de la investigación de mercado, ya decíamos, puede ser exploratorio o concluyente. Y ya vimos un poquito por ahí las diferencias. Después tenemos el alcance, que esto lo comentábamos hace un rato cuando hablábamos de los componentes del diseño. Puede ser con un alcance exploratorio, un enfoque descriptivo o un enfoque causal. Ya decíamos las diferencias que tienen cada uno de ellos hace un rato.
Pero también podría ser mixto. ¿Qué quiere decir mixto? Que se puede hacer una combinación de varios de ellos. Podría ser exploratorio y descriptivo, podría ser descriptivo y causal, o exploratorio y causal. Podemos crear una combinación. Como se los planteaba también al inicio, la mayoría de sus proyectos van a ser descriptivos. Muchos de ellos también podrían ser causales. Incluso habrá varios que los podríamos considerar con un alcance mixto, descriptivo y causal. ¿Ok? Después pasamos al enfoque. El enfoque puede ser cuantitativo o cualitativo. Cuantitativo o cualitativo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Esto también ya lo debieron haber visto en materias pasadas, pero vamos a recordarlo. Un enfoque cuantitativo implica que yo obtengo información estadística, información que me va a servir más adelante para plantear datos estadísticos, datos que se representan a través de números. ¿Ok? La parte cuantitativa no significa que yo voy a conseguir números, no, significa que voy a conseguir datos que los voy a convertir en números. Hay una gran diferencia ahí. Mientras que la parte cualitativa no necesariamente se representa a través de números o a través de datos estadísticos. La parte cualitativa se refiere a que dentro de mi investigación yo voy a encontrar datos o voy a encontrar información un poquito más amplia, un poquito más abierta, no tan concentrada. Vamos a plantear un ejemplo aquí, siguiendo con el ejemplo del refresco de cola. Yo quiero saber cuál es el refresco que más consumen en Ciudad Victoria. Mi pregunta es, menciona el refresco que más te gusta. Punto. Aplico 100 encuestas. De esas 100 encuestas, 73 me dicen que el refresco que más consumen es Coca-Cola. Otras, no sé, 15 me dicen que Pepsi. Y el restante me dicen una combinación entre Squeeze, una combinación de productos de PepsiCo, otros de Coca-Cola Company y por ahí uno o dos de empresas diferentes de estas dos. Ya tengo mis 100 encuestas y tengo la posibilidad de decir 73% de los encuestados prefieren a la Coca-Cola. Pensemos que es una encuesta estadística o con un muestreo estadístico, entonces podríamos decir, en Ciudad Victoria, más del 70% de los habitantes consumen Coca-Cola y solamente el 10% o 15% consumen Pepsi, por mencionar algo. Estamos representando estos datos de lo que escribió el usuario a números. El usuario escribió Coca-Cola. Después yo lo convertí a números contando cuántas personas respondieron igual que él, 73. Esas 73 en este caso se convierten en 73%. Entonces tengo datos estadísticos. Ahora bien, después de esa pregunta dentro de la encuesta yo podría preguntar, ¿cuáles son los motivos por los cuales prefieres este refresco? ¿Cuáles son los motivos por los cuales prefieres este refresco? Y esa segunda pregunta podría implicar aspectos cuantitativos o cualitativos también. Podríamos hablar de que la persona elija dentro de una serie de elementos y los elementos yo los puedo haber puesto por default, como puede ser sabor, por su precio, por su cantidad de gas, etc. Pongo 5 factores. Entonces, de los 5, yo me di cuenta que el sabor es el principal, el 90% de la gente prefiere por su sabor, punto. Pero también podría ser una pregunta abierta. Y en este caso habrá personas que me digan, lo que sucede es que en mi familia siempre hemos consumido este refresco, nunca consumimos ningún otro y durante toda mi vida lo he tomado, entonces no pensaría en cambiarlo nunca. Otra persona podría decir, lo que sucede es que en mi caso no tomamos casi nunca refresco.
Yo soy la primera persona que toma refresco más seguido, y como este refresco está en todos lados, pues preferí comprar ese. Otra persona podría decir simplemente que porque es el refresco que sabe más rico cuando está frío. Otro podría decir que es porque le gusta más cuando está caliente. Y así podríamos hablar tenemos 100 encuestas, podríamos hablar de 100 respuestas totalmente diferentes. Entonces son cosas que no necesariamente puedo cuantificar o que no puedo explicar en términos estadísticos, sino que vienen a ser respuestas un poquito más orientadas hacia aspectos cualitativos, hacia cualidades o hacia descripciones más amplias que un simple dato. Tiene un contexto detrás. ¿Ok? Entonces, si bien muchas personas me podrían haber dicho por su sabor, bueno, puede ser que hayan elegido ese sabor, pero nunca han probado otro refresco. Otras personas por su sabor y sí han probado otro refresco. Entonces yo no puedo ser tan concluyente de decir el 80% lo eligió por su sabor cuando no existe una respuesta de cantidad de refrescos que hayan tomado. La diferencia entonces entre cuantitativo y cualitativo es la forma en que vamos a analizar y a presentar los datos. El cuantitativo se puede explicar respecto a aspectos numéricos y el cualitativo no. El cualitativo es más amplio. Después tenemos el diseño y corte. El diseño, que es la primera parte de esta diapositiva, puede ser experimental o no experimental. Y esto es muy sencillo. ¿Hacemos experimentos o no hacemos experimentos? ¿Hacemos experimentos o no hacemos experimentos? ¿A qué me refiero con esto? Dentro de mi investigación yo podría realizar una serie de experimentos para poder determinar si realmente es verdad las hipótesis que estoy planteando o las respuestas que me están dando. Estamos hablando entonces de, digamos que dentro de mi investigación del refresco, yo puedo aplicar un experimento. Este experimento sería poner 5 tipos de refrescos enfrente del usuario sin que él o ella sepa cuál marca es cada uno de los vasos que tiene enfrente. Se los va a tomar. Y después me tiene que decir cuál marca es cada uno de ellos. O por lo menos decirme cuál de los vasos es la marca que él prefiere o ella prefiere. Entonces, hay 4. El primero es Coca-Cola y los otros son de otras marcas. Resulta que esta persona me dijo dentro de la encuesta que el refresco que más prefiere por su sabor es Coca-Cola. Pero una vez que tomó los 4 refrescos, le gustó más el número 4 y pensó que Coca-Cola era el número 3. Entonces, aquí ya no coinciden las cosas. Mi experimento me dice que esa persona realmente no tiene una conciencia clara de su gusto por la Coca-Cola. ¿Me explico? Entonces, estamos hablando en este caso de que el experimento tiene un efecto para ayudarme dentro de mi investigación. Bien. También puede ser que no tengamos experimentos, que simplemente sea la pura encuesta y listo. También es válido. Entonces, lo que hay que hacer en todo caso es definir, ¿nuestra investigación va a ser experimental o no vamos a aplicar experimentos? ¿Cuál es o cómo puedo saber yo si lo que estoy haciendo es o no un experimento? Básicamente, sería un experimento si tú estás modificando cierta parte del contexto o cierta parte del ambiente para poder medir el impacto que tiene sobre el usuario. Si tú estás modificando el ambiente para tratar de generar un impacto en el usuario, es un experimento. ¿Ok? Por ejemplo, este caso de los refrescos está claramente como un experimento. ¿Qué modificaste? Pues el hecho de que le pusiste unos vasos enfrente y le estás pidiendo que tome refrescos. Cuando normalmente en un contexto tradicional no pasaría eso. Simplemente estaría ahí la persona listo. ¿Qué otra cosa puede ser un experimento? Algo un poquito más sencillo. No sencillo, menos notorio.
que tú pases a un salón, a una serie de personas, y a esas personas les apliques una encuesta con el clima muy frío. Después a otras personas les apliques la misma encuesta con el clima muy caluroso. Y otras encuestas a otras personas con el clima normal. Allí entonces estás aplicando un experimento en el cual a través de los cambios de temperatura vas a tratar de observar variaciones en las respuestas de la gente. Esa es la idea. Si tú modificas el ambiente para obtener algún impacto en el usuario, es un experimento. Si no lo haces, no es un experimento. Bien, una vez que definimos entonces esta primera parte que es el diseño, vamos a tener que establecer el corte. El corte puede ser básicamente de dos tipos: longitudinal o transversal. Longitudinal o transversal. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El corte transversal viene a ser aquel en el cual tú estás realizando la investigación en un punto en el tiempo. Tú estás realizando la investigación de manera que estás básicamente tomando una fotografía de lo que sucede en un momento de la historia y punto. Mientras que un enfoque, o mejor dicho, un corte longitudinal, vas a estar tratando de encontrar datos por un periodo de tiempo largo. Es decir, estás tratando de conseguir información en diferentes momentos a través del tiempo. Les pongo un ejemplo. Yo podría hacer una investigación, lo mismito, vamos a regresar al mismo refresco. Esa encuesta en la cual yo pregunto cuál es tu refresco favorito, la puedo aplicar en este momento, hoy 2 de febrero del 2021. Y me va a brindar ciertos resultados. Va a decirme a lo mejor que el 80% de la gente prefiere Coca-Cola. Esto sería una encuesta transversal. En un momento en el tiempo, aplico la encuesta y tengo resultados. Punto. En cambio, yo podría aplicar esta misma encuesta hoy, también la podría aplicar después dentro de un mes, después dentro de un año, después en el 2023 y en el 2024, y así durante 10 años. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Estoy aplicando la misma encuesta durante 10 años, entonces tengo datos de 10 años diferentes. Por ende, puedo encontrar variaciones en los datos. Puede ser que en el 2021 el 80% respondió Coca, pero para el 2027 solamente fueron el 12%. Entonces estoy encontrando cómo ha cambiado la información o cómo ha cambiado el dato conforme pasa el tiempo. Esa es la investigación longitudinal. Tratamos de observar cómo se modifica. En este caso, vamos a dejar hasta ahí la definición porque ninguna de sus investigaciones va a ser longitudinal, todas van a ser transversales. Finalmente, hay diversas técnicas que podríamos aplicar. Sesiones de grupo, entrevistas en profundidad, situaciones proyectivas, encuestas, observaciones, elementos etnográficos, mystery shopper, experimentos de laboratorio, etc. Todas estas son formas en las cuales podemos realizar una investigación de mercado. Son técnicas o procedimientos puntuales en los cuales realizamos una investigación de mercado. Ya les comentaba yo hace rato, por las diferentes condiciones en las que nos encontramos en la actualidad es prácticamente imposible realizar el 90% de ellas. Por lo cual nos vamos a enfocar solamente en una, que son las encuestas. Las encuestas, que es la técnica más utilizada, que es la técnica más común, sí, pero también, al menos de mi punto de vista, pues es la técnica más aburrida. Pero bueno, no podemos hacer como que mucho al respecto. Yo quisiera que hiciéramos Mystery Shopper. De hecho, normalmente en la materia hacemos Mystery Shopper, hacemos observación, hacemos sesiones de grupo y hacemos experimentos. Que bueno, estos últimos, bueno, el Mystery Shopper y los experimentos son los más divertidos, pero pues bueno, no podemos hacerlo desafortunadamente. Pero bueno,
en términos generales, ¿qué significa cada uno de ellos? Primero, cuando hablamos de las sesiones de grupo, nos referimos a que vamos a reunir a una serie de personas que nos interesa conocer su opinión. Y dentro de esa reunión vamos a definir a un moderador. Este moderador va a ser una persona que diga quién tiene la palabra en cada momento, y durante la sesión van a generarse ciertas preguntas, normalmente relacionadas con el tema que estamos investigando. Digamos que yo quiero tratar de sacar un nuevo producto al mercado. Soy un restaurante y quiero sacar un nuevo producto. Yo podría conseguir una serie de personas importantes para esta sesión de grupo, como lo pueden ser comensales, usuarios ya de mi restaurante, y preguntarles, por ejemplo, qué opinan de los productos de este momento, qué opinan de los sabores que se tienen, qué opinan del menú, qué pensarían de un nuevo producto, etcétera. ¿Qué es lo que tratamos de hacer con una sesión de grupo? Lo que tratamos de hacer es contrastar opiniones de personas respecto a un tema. Puede ser que todos coincidan, o puede ser que todos estén en desacuerdo. Pero lo importante es contrastarlo para saber cuál es la mejor manera de hacer las cosas. Por ejemplo, en este caso tenemos a 33 expertos en distintos temas. Ya hemos hablado sobre que pueden ser expertos en muchas cosas. Ya platicamos un poquito al respecto. Pero básicamente todos están utilizando ciertas plataformas que son bastante comunes. Comunes en el sentido de que todos lo utilizan. Redes sociales, por ejemplo, seguramente más del 90% de ustedes tendrá una cuenta en Facebook, tendrá una cuenta en Instagram. Quizá un 40% tendrá una cuenta en Twitter. También en muchos casos ven videos en YouTube. Seguramente muchos de ustedes siguen a creadores de contenido para esta plataforma, o para Twitch, o para alguna otra de las que existen en la actualidad. Y seguramente coinciden en muchas cosas. Pero uno de los puntos en los cuales nos podemos enfocar en este caso tiene que ver con temas escolares. Todos ustedes tienen clases virtuales en este momento. Y todos ustedes tendrán opiniones respecto a la manera en que se llevan las clases virtuales en la actualidad, al menos en la UPB. A algunos podrá gustarles, a otros quizá no les guste tanto. ¿Pero qué opinan en general? ¿Qué opinan de las clases virtuales? ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿Preferirían que estuviera, que no hubiera habido clases virtuales y estuviéramos en pausa hasta regresar a las aulas? ¿O está bien que se mantengan de esta manera? Vamos a empezar con esa pregunta. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, Daniela? Daniela de León. Profe, ¿cómo decía? Es que se me trabó un poquito al final. ¿Qué opinas de las clases virtuales que estás llevando ahorita? Pues la verdad, pues sí, es muy difícil de acoplarse, pero pues ya llevamos bastantito tiempo así y pues al menos yo creo que ya estoy acoplándome, pero sí es muy difícil y no me gustan las clases en línea. Ok, no te gustan, vamos a ver. Leslie, ¿a ti te gustan las clases en línea? No, profe, Ok, ¿por qué? porque soy una persona que le gusta mucho convivir y estar aquí nada más yo sola me genera mucho estrés. Aparte, no es lo mismo tener al maestro de frente y que te explique alguna duda de forma inmediata. Entonces creo que también no me ayuda mucho a entender y comprender ciertas cosas. Ok, gracias, Leslie. ¿Tú qué opinas, Cristian? Pues a mí tampoco me gustan, pero pues la decisión pues varía de cada persona, ¿verdad? Cada persona pues aprenderá diferente, pero pues en mi caso pues no son de mi agrado. Ok, el aprendizaje es algo bastante importante. Por ahí Leslie, el de Cristian y también al principio Daniela nos está hablando un poquito al respecto.
¿Creen ustedes que están aprendiendo más, están aprendiendo menos o están aprendiendo igual con las clases en línea? Por ejemplo, Denise, ¿tú qué opinas? ¿Estás aprendiendo más, menos o igual? Yo pienso que estoy aprendiendo menos, profe, porque pues igual, o sea, hay dudas a veces que quedan y pues es más fácil hablarlo con el profe y aparte también hay muchas distracciones y a veces hay muchas tareas y no nos ponemos a analizar con tal de entregar las tareas nada más. Ok, ¿tú qué opinas sobre esto, Emi? ¿Estás aprendiendo más, menos o igual? Yo digo que menos porque soy una persona que se distrae mucho. Entonces, estar aquí en la casa y ver que mi mamá anda haciendo tal cosa y que, bueno, que mi familia anda haciendo muchas cosas y yo nada más estando sentada, pues sí me distrae mucho más. Okay. Y no poder convivir como pues lo hacía antes. Esa parte en especial quizás es la más importante, porque si la convivencia genera cosas diferentes y en un proceso de aprendizaje también. ¿Tú qué opinas, Cindy? ¿Estás aprendiendo más, menos o igual? Todavía tenemos problemas con micrófono, Cindy. Bien, seguimos con Vicente. Vamos a cambiar un poquito la pregunta, Vicente. ¿Tú qué harías diferente? ¿Qué crees que se podría cambiar para mejorar la situación? La situación, ¿en qué aspecto, profe? La situación de las clases, la situación de la pandemia, la situación de... No, obviamente la pandemia no, sino de las clases en línea con las que tenemos que vivir y para tener un mejor aprendizaje. ¿Qué cambios se pueden hacer? Pues que realmente en el modelo que se está llevando a cabo, o sea, en el modelo en línea, un porcentaje muy grande del aprendizaje está a cargo del estudiante. Entonces, lo que se puede hacer es, pues, así como ajustar algunos aspectos en cuanto a eso, pero yo creo que lo más importante es el aspecto de los, de los periodos en que se estudian, por así decirlo, puesto que son muy largos y eso contribuye también al desgaste de los alumnos. No es lo mismo prestar atención a una clase que prestar atención a 8 y cuando están seguidas, por así decirlo. Entonces, pues empezamos muy bien a las 7, pero ya para las 2 ya estamos un poquito más cansados debido a la modalidad y eso también contribuye a que no tengamos un aprendizaje pleno. Incluso en clases como esta, que es de 2 horas al principio, se pierde la atención también después de los primeros 40 minutos, quizá. Sí, se entiende lo que comenta Vicente. ¿Tú qué opinas, Miguel? ¿Qué podríamos hacer para cambiar, para mejorar, mejor dicho, esta modalidad o este proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, yo concuerdo con mi compañero, igual y reducir un poquito las horas, porque a mí se me va el rollo cuando es mucho tiempo, me distraigo más fácil. Ok, bien, muchas gracias, Miguel. Bien, esto que acabamos de hacer es una pequeña muestra, una pequeña dinámica de cómo funcionaría un grupo focal, un grupo de enfoque, un focus group. Estamos teniendo un conjunto de expertos en un tema. Desde cierta perspectiva, al menos. Ustedes son expertos ya en este momento, los podremos considerar así, en esta temática de aprendizaje a través de medios en línea, a través de modalidades a distancia. Y ustedes ya tienen ciertas características que han definido, que han encontrado como positivos y otros como negativos. Y una persona que está investigando sobre el tema tiene la posibilidad de saber esos aspectos. Ya ahorita tenemos varios resultados o varias conclusiones al respecto. Por ejemplo, en primera instancia, que la modalidad en línea no es igual que la modalidad presencial. Eso está clarísimo desde antes, pero aquí se confirma. Ustedes han confirmado este hecho a través de sus comentarios. Que la modalidad en línea es un proceso
más complejo para poder desarrollar. Que la modalidad en línea no brinda los mismos conocimientos en cuanto a este proceso de enseñanza-aprendizaje. Que la modalidad en línea podría tener algunos aspectos importantes para cambiar, como lo puede ser la cantidad de horas que se tienen al día para llevar a cabo las actividades o para tomar clases como tal. También considerar, por ejemplo, que en muchos casos la falta de aprendizaje tiene que ver por el poco tiempo que se tiene para desarrollar las actividades y tareas que se encargan en cada materia, etcétera. Llegamos a 5, 6, 7 conclusiones solamente en estos pocos 5 o 10 minutos que estuvimos platicando. Para eso nos ayuda un grupo de enfoque, un focus group, para encontrar información, para encontrar opiniones, para encontrar qué es lo que se opina como tal, qué es lo que la gente piensa sobre algún tema en particular. En este caso, sobre clases a distancia. Y podríamos ampliar esta conversación durante media hora, 1 hora, 2 horas, en la cual tendríamos resultados más concluyentes. Pero la idea es esta, que se entienda cómo es que funcionaría un grupo de enfoque. Lo que hacemos aquí, también una parte importante, como les decía, es comparar ideas o contrastar ideas. Si se fijan, la misma pregunta la hice por lo menos en 2 ocasiones, para diferentes personas. En este caso, en la mayoría de las preguntas que hice, se coincidía tanto en la respuesta A como en la respuesta B. Entonces es importante revisar esa diferencia, ese contraste o esa similitud. Podríamos haber ampliado un poquito más y tal vez habría más diferencias y demás. En este caso no las hubo. Pero es importante para eso. Juntamos a ese grupo de personas para poder ver qué opinan todos entre ellos, mientras que están escuchando a ellos a la vez, qué es lo que están diciendo las demás personas. De lo que estuvieron hablando ustedes en este momento, tal vez algunos de los que no hablaron se quedaron con una espinita de que yo quiero decir esto, o deberían decir esto otro. Bueno, tienen la opción de decirlo. O si tenían algo que decir, pero ya lo dijo alguien más, pues bueno, ya lo dijo alguien más. No es necesario que lo diga yo. Entonces, este tipo de estrategias nos ayudan porque encontramos información de una gran cantidad de personas en un corto lapso de tiempo. Corto, tomando en consideración la cantidad de tiempo que nos tomaría hacerlo de manera individual. Precisamente la manera individual sería realizar entrevistas en profundidad, que es el segundo punto que tenemos aquí. Las entrevistas en profundidad sería platicar sobre un tema con una persona en específico, pero yéndonos a todos aquellos aspectos que son necesarios preguntar. Podría ser una entrevista en profundidad con cada uno de ustedes. Tenemos 33, 34 alumnos conectados en este momento. Pero imagínense, por ejemplo, una entrevista en profundidad sobre este tema en específico, quizá me tomaría media hora con cada uno de ustedes. Si estamos hablando de que son 30, ¿cuánto tiempo me tomaría terminar mi investigación? 30 minutos por 30 de ustedes, estamos hablando de 900 minutos, es decir, bastantitas horas. De esta manera, entonces, cambio todas estas horas que me tomaría hacer una entrevista en profundidad por solamente hacer 1 hora en sesión de grupo y listo. Menos tiempo, menos recursos, menos dinero, menos cansancio, todo es mucho más sencillo hacerlo de esta manera. Sin embargo, cuando no queremos que una persona sesgue su opinión con el comentario de otra, sí nos ayuda más una entrevista en profundidad. Porque de esta manera ya tenemos respuestas más claras y concretas de lo que piensa cada individuo por separado. Si yo quisiera hablar, por ejemplo, sobre algún tema controversial, quizá podríamos hablar sobre el aborto, sobre si el aborto debería ser legal o no debería ser legal. Habrá personas que estarían a favor de su legalidad y otros que estarían en contra de su legalidad. Estando en un grupo en el cual la mayoría piensa a favor, los que están en contra muy probablemente estarían un poco más cohibidos y no querrían decir tanto. Lo mismo funcionaría al revés. Si existen más personas en contra, los que están a favor estarían un poquito más cohibidos. Pero si yo hago la pregunta,
o ese tema lo abordo de forma individual, allí no hay nada que te cohiba. Vas a decir tu pensamiento real y listo, porque no te está juzgando nadie más. Entonces, en ese tipo de situaciones es cuando conviene un poquito más realizar entrevistas individuales o a profundidad con esos grupos de personas, pero por separado. ¿Me explico? Esas dos son de las más utilizadas. Existen otras, por ejemplo, las proyectivas, que vienen a ser un poquito más como experimentos a partir de los cuales tú le presentas a un individuo una situación y él te responde. Por ejemplo, digamos, Sustaita. ¿Estás por ahí? Ok, Sustaita, si yo te dijera, me puedes responder en el chat, no hay ningún problema. Si yo te dijera, completa la siguiente frase. El pollo asado más rico de Ciudad Victoria es... El pollo asado más rico de Victoria es... En ese momento, a muchos de ustedes les vinieron a la mente cuál es el pollo que más les gusta. En este caso, a Sustaita o para Sustaita es el de pollo feliz. ¿Ok? El pollo asado más rico de Ciudad Victoria es el que yo hago en mi casa. El pollo asado más rico de Ciudad Victoria es el de pollo feliz. El pollo asado más rico de Ciudad Victoria es muy caro. El pollo asado más rico de Ciudad Victoria es muy pequeño. ¿Ok? Tenemos diferentes tipos de respuestas, tenemos diferentes tipos de opiniones. Tú, a partir de tus propios pensamientos, de tus propias estructuras de psique o de pensamientos lógicos, vas a completar la frase. Yo no te estoy diciendo que me digas el nombre de una empresa, tampoco te estoy diciendo que me digas un adjetivo calificativo. Tú lo tendrás por ti mismo. ¿Ok? Yo le pedí, por ejemplo, a Sustaita que me dijera el nombre de la empresa, no. Pero ella lo pensó. Al completar la frase, seguramente tengo que completar con la empresa que vende ese pollo. Pollo feliz, en este caso. Entonces, para eso sirven las técnicas proyectivas, para poder identificar qué forma de pensamiento tienen las personas ante cierta situación. Lo mismo, digamos que yo les pusiera una imagen. Lo podría hacer en este momento, pero va a tomar mucho tiempo, entonces no es necesario. Yo les pongo una imagen frente a ustedes de una familia feliz. La clásica imagen de una mesa, y en esa mesa hay bastante comida, hay algunas bebidas por ahí, y están los papás de adultos de mediana edad, digamos en sus 40s. Están los hijos, que hay hijos desde 18 hasta 12 años, hay 4 hijos quizá. Y están los abuelitos de solamente una parte de la familia. Entonces están los abuelitos, están los papás, están los hijos, están todos felices conviviendo en una cena familiar. Si yo les pusiera esa imagen, ¿de qué fecha del año creen que se trate? Es una cena familiar, todos están muy felices, hay comida, hay bebida. ¿Qué fecha del año creen que se trate? Algunos estarán pensando el cumpleaños del abuelo, algunos estarán pensando Navidad, algunos estarán pensando fin de año, algunos estarán pensando 16 de septiembre o alguna situación así. Entonces, cada uno con sus propios procesos de pensamiento tendrán la forma de llegar a ese hecho. Repito, normalmente tendríamos mucho más tiempo para desarrollar este tipo de técnicas, pero bueno. Después tenemos las encuestas, que es en lo que nos vamos a enfocar un poquito más adelante. La observación, que implica el que tú puedas ver qué es lo que está sucediendo en una situación a partir de una estructura que tienes que tomar en consideración. La etnográfica, que también es muy interesante. Bueno, la etnográfica que implica el observar una situación, pero las personas que participan están enterados de lo que sucede. Incluso existen muchos
programas de televisión que utilizan investigación con técnica etnográfica. Esto viene a ser la revisión o la documentación de lo que sucede con cierto grupo de personas en su vida diaria. Seguramente ustedes han conocido o han visto en algún momento de la vida algunos de estos programas de televisión. Repito, etnográfico viene a ser el estudio de ciertos grupos de personas en particular. Lo hace mucho Discovery Home and Health, lo hace mucho History Channel y canales de televisión de ese tipo. Por ejemplo, hay ciertos programas de televisión, seguramente, repito, los han visto, que están orientados hacia ver cómo es la vida de un acumulador de cosas o cómo es la vida de una persona que utiliza muchos cupones de descuento, cómo es la vida de una persona que es muy tacaña, cómo es la vida de una persona con obesidad mórbida, cómo es la vida de una persona con problemas de trastorno obsesivo compulsivo. Son muy interesantes ese tipo de programas y precisamente son una técnica de investigación etnográfica. Vas al punto donde se encuentra este grupo de personas o esta persona en específico y revisas cómo es su vida. Viendo, por ejemplo, quizá un grupo de personas, o bueno, te enfocas a un programa de televisión con personas con obesidad mórbida y los estudias. En este sentido, llevas cámaras de televisión y llevas un director de televisión a la casa de esta persona y observas cómo es su vida. Te das cuenta que desde la mañana su desayuno tiene una composición de 15,000 calorías y después su comida son otras 24,000 calorías y en la noche son otras 15,000 calorías o una situación así. Entonces te das cuenta por qué, cuáles son las razones, cuáles son los motivos por los cuales tiene ese problema. Y entonces ya tienes datos concluyentes al respecto. Lo mismo podría pasar con otros sentidos, digamos una persona que se dedica a tener muchos cupones de descuento. Puede ser que esa persona utiliza muchos cupones simplemente porque es tacaña, o sea, sí tiene su trabajo y podría comprar las cosas normalmente, pero prefiere tener cupones para no gastar. No le gusta gastar su dinero, se enoja si tiene que gastar, por eso usa cupones. O podría usar cupones porque no tiene trabajo, es muy pobre. Entonces, usando cupones, gasta lo mínimo, pero le alcanza para mantener a su familia de 7 hijos. O podría ser que utilice cupones para poder apoyar a ciertas asociaciones, compra cosas con un descuento del 95% y lo dona a sociedades civiles, por ejemplo. A eso se refiere la técnica etnográfica. Después tenemos, pues bueno, los experimentos de laboratorio y experimentos de campo, que el de laboratorio viene a ser donde tú controlas todo el ambiente y el de campo es cuando no controlas todo. Por ejemplo, un experimento de laboratorio podría ser como el que les decía hace rato, de que tú le pones una serie de refrescos de cola a una persona y él tiene o ella tiene que adivinar de qué marca se trata cada uno de ellos. Tú los traes a un lugar para que realicen el experimento. Y un experimento de campo vendría a ser una situación similar, pero en un contexto natural. Por ejemplo, podríamos ver qué es lo que pasa si dentro de un Oxxo tú pones las cocas de lata hasta arriba y qué diferencia tendría con si las pones en medio o si las pones abajo. ¿En qué lugar se vendería más o se vendería menos? Tú no estás influyendo en la decisión y la persona no está sabiendo necesariamente que está haciendo un experimento, pero sí tendría resultados. En este caso es experimento de campo porque se trata en una situación real dentro de un Oxxo en este caso. El último que nos faltaba es el que está justo al centro, que es el Mystery Shopper. El Mystery Shopper, seguramente muchos ya sabrán qué es, pero para los que no, se trata de ir de incógnito a un lugar para realizar ciertas compras. De incógnito, ¿a qué me refiero? Las personas, los vendedores no van a saber que tú estás yendo a realizar una investigación, pero tú sí tienes ciertos motivos para ir. Por ejemplo, déjame ver cuánto tiempo nos falta, nos queda suficiente tiempo para contar esta anécdota. Hace
que estamos 2021, hace 7, 8 años, creo que ya les he contado que puse una empresa junto con un amigo de venta de accesorios para celulares. Durante 2013 fue cuando se creó y por ahí estuvo funcionando 2, 3 años todavía. Pero más o menos en 2014 encontramos que teníamos algunos problemas con ciertos vendedores dentro de la tienda. Nuestros propios vendedores que daban mal los precios o que decían que había una cosa que no había o que ellos la podían conseguir, cosas en general. Lo que hicimos en ese momento fue enviar Mystery Shoppers. ¿Qué es esto? A nuestros amigos les dijimos, ve por favor al negocio y pídeles que te vendan este producto. Pero antes de pedirlo, pregúntales esto, esto, esto y esto. Y después tú no dices si te pudieron responder o no. Después les pides el producto en específico, les pagas y te vas. Aquí está el dinero para que vayas y tal. Lo que sucedió es que le pedimos precisamente a este amigo que lo hiciera para saber si estaba pasando una situación en específico. Una situación que tenía que ver, bueno, varias situaciones, pero una de ellas tenía que ver con la actitud de los vendedores y una segunda tenía que ver con el precio de los productos. Nosotros teníamos un precio establecido, pero ese precio no estaba a la vista del cliente, estaba dentro de la computadora de ventas. Entonces, si el cliente agarraba un accesorio, cual fuera, no podía ver el precio necesariamente, tenía que preguntarle al vendedor. Si el producto costaba 15 pesos, el vendedor podría decir 20 pesos, y el vendedor se quedaba con esos 5 para él, pero nosotros no estábamos seguros de que estaba sucediendo eso. Cuando le dijimos que fuera, le pedimos que comprara un cable auxiliar que vendíamos en 60 pesos, y el vendedor le dijo, sí, son 65. Nuestro amigo dijo, ok, bueno, aquí están. Resuelven el cambio, vino con nosotros. Ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, que ese vendedor estaba, en este caso particular, inflando los precios para quedarse con una ganancia extra. Ese vendedor fue despedido inmediatamente después de eso. Pero ¿qué pasa si nosotros hubiéramos ido al negocio a preguntarle, oye, ¿estás inflando los precios? Nos hubiera dicho, no. Bueno. Entonces, el Mystery Shopper es precisamente una persona que va de incógnito a algún lugar para revisar cómo se están dando los procedimientos dentro de referente a precio, referente a producto, referente a calidad, referente a cualquier elemento. Esas son las técnicas que existen en la investigación de mercados. Repito, muy desafortunadamente los vamos a sacar solamente con encuesta, pero bueno, eso ya lo estaremos viendo en la siguiente sesión. Por el día de hoy sería todo. Espero haya quedado claro la mayoría de los aspectos que vimos. Ya mañana estaremos continuando con esto. Sería todo por hoy. Que tengan un excelente día. Les recuerdo poner presente en el chat para considerar su asistencia. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta luego. No se los olvide poner presente en el chat. Hasta mañana.